Cambios en Mir 4. En lo que es Mir 4 Corea ha llegado varios cambios pero bastante importantes. Y como siempre comento, estos cambios estarán llegando muy pronto a la versión global. Y justo han llegado dos actualizaciones que parecen bastante importantes. Y estaremos analizando todos los detalles. La primera actualización que quiero comentar es la del 7 de mayo, en el cual trajo dos cosas bastante importantes. Lo primero que quiero comentar es la modificación en la arena de duelo, en el cual nos comenta que se añade una nueva zona llamada Arena de Santuario de Uma, a la que se podrá acceder a través de arena de duelo. Se añade un modo oculto en el que no se revela la información de los personajes al crear un grupo para la arena de duelo. Se añade una nueva función que permite establecer un límite de poder de combate para los participantes al crear un grupo en arena de duelo, y se modifica la interfaz de pantalla del equipo de la arena de duelo. Eso será el primer punto de este parche. Y el otro punto, que es el evento de los 2000 días, que estaré comentando algunas cosas bastante importantes. Lo primero que quiero comentar es la modificación de la arena de duelo, que ya he hablado mucho de este contenido, que a mi opinión fue muy mal implementado inicialmente, y creo que esta actualización mejora un poco algunas cosas. Sin embargo, aún sigue siendo más de lo mismo. Acá lo que se agrega es un nuevo modo, en el cual tenemos el que ya conocemos anteriormente, que es la arena de duelo que está en el castillo de Vision, y ahora tendremos esta nueva arena. Al agregarse esta nueva arena, también tendremos nuevos logros repetibles. Así es, tendremos nuevos logros repetibles para esta arena. Entonces quiero comentarle que si ya usted completó todos los logros repetibles de esta arena, que es lo único que tiene importante la arena, tendrá que completar ahora estos nuevos logros repetibles, lo cual yo no sé por qué WeMake no hace la arena un poco mejor, el cual tenga sentido hacer este contenido. Sin embargo, muchos van a preferir tener una cuenta secundaria y ganarla automáticamente para completar los logros. Otra cosa bastante importante que se agrega en la arena es una función de establecer poder máximo. Yo creo que esta función ya llega muy tarde, porque ya todo el mundo está haciendo el contenido solamente para completar la arena. Igual es bastante útil, quizás si tú quieres establecer un duelo que sea entre comillas parejo, puede funcionar. Sin embargo, si no hay una recompensa adicional por participación, ahora sí, como está pasando actualmente con los cuadrados que son competitivos, no tiene mucho sentido este contenido que se haga al 100%. Igual me parece un cambio bastante importante. Y lo último que se agrega es el modo oculto. El modo oculto es muy parecido a la arena normal, en el cual nosotros entramos a la arena y no podemos ver los nombres. Acá tú también podrás establecer el modo oculto. La verdad no le veo mucha utilidad a este modo. Ese será el primer cambio importante que se agregó en esta actualización, lo cual es un cambio agridulce. Como lo comenté, me parece que el contenido no se está aprovechando al máximo. Luego tendremos el evento de los 2000 días, que muchos me estuvieron preguntando sobre este evento. Este evento trajo mucha recompensa a la versión coreana. Entre ellas fueron 2 bendiciones de dragón divino 100% gratuita. Y lo otro, que es lo que muchos quieren ver, es este evento de cobre. Así es, en la versión coreana estuvo llegando este evento de cobre, que es por la cantidad de aproximadamente 850 millones, en el cual te estará dando un tesoro tier 2 legendario garantizado, una piedra mágica tier 2 garantizada, piedras mágicas tier 2, espectromita tier 2 y muchas otras recompensas más. La verdad, este evento llegó por los 2000 días de Mir 4 Corea. Ahora quiero comentar que es bastante probable que este evento llegue a la versión global. Sin embargo, quiero comentar que quizás WeMake guarde este evento para los 2000 días de Mir 4 global. No quiero disgustarlo con esta noticia, pero también existe la probabilidad de que guarden este evento para el 6º aniversario de Mir 4 global. Entonces este evento está bastante interesante, más que todo por la cantidad de cobre, que yo lo había comentado. Actualmente el cobre en la versión global está muy económico, y que llegue esto a la versión global es bastante bueno, más que todo por la recompensa. Este evento que haya llegado a la versión Corea es bastante bueno, porque próximamente lo tendremos acá a la versión global. Ahora quiero analizar el parche que fue recientemente, en el cual me parece el parche más picante de todo. Tenemos la información que se añade un cuadrado mágico y sin explorada 12F. Así es, finalmente WeMake decide lanzar el cuadrado mágico 12F, en el cual nos comenta que se podrá ingresar al cuadrado y simin explorada 12F con el ticket de cuadrado mágico fisurado. Se está utilizando el mismo ticket para cuadrado y pico secreto 12F.
También algo bastante importante, que se está realizando trabajo de mejora adicionales, ya sea en piedras mágicas y piso máximo no identificados en cuadrado del 9 al 11. La sala de antidemonio, ubicada del piso 9 al 10, se ampliará en dos zonas llamadas sala antidemonio número 1, número 2 y número 3. También nos comenta que se estará eliminando la sala poco utilizada en cuadrado fisurado 11F, que significa que hay algunas salas que no se están utilizando y fueron eliminadas en la versión coreana. También tendremos acá la zona aparición de jefe de 11F de pico agrietado. Se ampliará de 4 a 8 objetos y el objeto maldición de Plutón se mejorará para que sea más fácil de obtener que antes. Estos son algunos drops que están en cima inexplorada 11F y estaremos analizando los detalles del nuevo cuadrado mágico. Lo primero que nos comenta que en el cuadrado mágico serán los bichos de nivel 195 a 215 y en pico secreto será de nivel 200 a 220. Al agregarse un cuadrado mágico encima inexplorada, también se agregan nuevas misiones, como momento estaré mostrándolo acá. Como también se agregaron muchas misiones semanales de expedición. También se agregó algunos maestros de fabricación, que supongo yo que será para algunas invocaciones. También nos comenta acá que se ha mejorado los cuadrados mágicos del 9 al 11. Se lo estaré resumiendo. Esto lo que hicieron fue agregar cámaras de antidemonio 1, 2 y 3, algo muy parecido al cuadrado mágico 11F, en el cual esto ya existe. Esto es una noticia bastante buena, porque actualmente el cuadrado 9 y 10 está quedándose bastante pequeño. Y les recuerdo que la entrada a partir del cuadrado 11 en adelante, el ticket no es gratuito, a diferencia de los cuadrados normales. Entonces esto es algo que ayudará a todo el mundo, porque actualmente subir de nivel está bastante, pero bastante complicado. También nos comenta algo bastante importante, que también se hicieron algunas mejoras en cuadrado mágico 11F, el cual mejoraron la aparición de los bichos en un 30%. ¿Qué significa esto? Que actualmente algunas salas como la de Furia y la de Frenesí estarán respawneando mucho más bichos y la XP ha sido mejorada. No solamente estará mejorándose en el 11F, sino en los demás pisos. También nos comenta por acá que se estarán eliminando algunas salas, entre ellas se eliminó en el cuadrado 11F, que fue la sala de piedra mágica, entre otras cosas. Today se basó más que todo en ampliar el cuadrado mágico y optimizar las salas normales. Esto me parece bastante bueno y a la vez malo, porque primero Wimate está facilitando a los jugadores que suban más rápido de nivel. Y mi presentimiento es que se vienen los mapas de nivel 160 superior. Esta es mi predicción, por eso yo creo que Wimate está lanzando esta mejora en la versión coreana. Así que no se extrañen que próximamente veamos en la versión coreana mapas lanzados de nivel 160 superior. Les recuerdo que en la zona de mapa Mirage actualmente es muy, pero muy grande. Les recuerdo que incluso tenemos acá espacio y acá espacio. Actualmente la zona 3 ya está completada. Entonces, como estamos observando, tenemos muchos, pero mucho espacio disponible. Esto da cabida a que Wimate podrá agregar mucho más contenido más adelante. Y otra cosa que quiero mostrar, que esto quizás mucho le interesa, la entrada a cuadrado mágico y Cima P12. Como estamos observando, la entrada es esta, te estará pidiendo una cantidad de poder de 300k mínimo. Se estará utilizando el mismo ticket, como estamos observando es el mismo ticket que ya conocemos de costumbre. Esto también aplicaría para Cima Inexplorada. Acá le estaré mostrando las misiones. Como estamos observando, tenemos misiones de expedición. Como estamos observando, esta es la primera misión de expedición de cuadrado P12. Tendremos en líder 2 fragmentos legendarios. En líder 3 nos estará dando un aceite gordito y 5 fichas de expedición, que por cierto en el cuadrado 2 también estará dando 5. Tendremos la cámara de tesoro supremo 12F, nos estará dando la misma recompensa que el 11F, o sea, no se modifica mucho. Acá tendremos la recompensa de invocación de Goblin, es muy parecida. También tendremos acá cámara de recursos, o sea, prácticamente lo mismo. Y por último, no sé qué será esto, la verdad, no lo voy a mentir, no sé qué será, tendría que leer la traducción, pero bueno, estas serán las recompensas que hay en cuadrado mágico 12F. Ahora nos iremos a la parte de Cima Inexplorada 12F. Como estamos observando, estas son todas las misiones que hay actualmente. La verdad, no se han modificado mucho las misiones, como estamos observando es prácticamente lo mismo. O sea, sí tenemos algunas mejoras, como estamos observando aquí tendremos una piedra legendaria, algunos fragmentos de tesoro y aceite gordito. Sin embargo, quiero comentarles que hay algunas invocaciones que no se pueden hacer porque te pide algunas invocaciones. Y otra cosa más que me pareció bastante interesante es esta misión mensual,
Como te vamos a observar, nos estará dando una cada selección de estas piedras que se utilizan para la reforja. Y también tendremos 5 aceite gordito. Entonces podríamos decir que no se hicieron tantas modificaciones en las recompensas. Yo diría que sí, son bastante parecidas. Pero bueno, esto está bastante interesante, ya que son más misiones para hacer semanalmente. Y obviamente es una recompensa que ayuda bastante para cualquier jugador. Yo por mi parte me imaginaba que sí o sí iban a lanzar próximamente este cuadrado. Y ya hace falta, más que todo para las cuentas fuertes. Es lo que lo necesitan este contenido. Y obviamente para las cuentas intermedias, ya que se libere este cuadrado, está bastante bien. Les recuerdo que actualmente el juego ya está bastante, pero bastante avanzado. Está leyendo todo su comentario. No olvides tu like, suscribirte y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye chicos.